Nos conocimos. Bueno, aquí viene el salseo. Que con el atletismo sí lo podía conseguir. Forman parte de la historia. A ver quién quiere verlo a tu madre como mucho, pero... Tú eres Villa Olímpica Mega Pro. Mucha fiesta. Nada más llegamos, tampoco voy a decir qué equipo ni qué. Pero ¿qué? McDonald's, tal, que siguieran compitiendo. Más cómoda, sí o no. Para los topadas, que quedé tercera. Y a los 2 años segunda, a los 4 años primera. Hay personas que dan positivo y diría que no me lo creería. Entonces hay como ciertas cosas que se saben, pero son secretos a voces. Esto es Muchas Pelotas, un podcast de Marina Díaz e Isabel Guillén. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Qué ganas teníamos de decir esto, la verdad. Lo primerísimo, antes de empezar, agradeceros a todos, porque sin vosotros no estaríamos aquí, las donaciones que habéis hecho. No nos esperábamos, la verdad, el acogimiento que ha tenido las donaciones. Y gracias a vosotros estamos aquí de vuelta, si no, por nosotras solas no hubiese podido serlo. Así que nada, el podcast de hoy es súper especial. Estamos muy contentas por fin de volver. Y por eso hemos traído a invitadas todavía más especiales, ¿no? Pues sí, porque hoy tenemos con nosotras no solo a una, sino a dos pedazos de atletas que se retiraron hace muy poquito, que son dos pedazos de mujeres que nos han representado a España en los Juegos Olímpicos, que tienen marcas y récords nacionales, y que, bueno, hoy las vamos a conocer un poco mejor, cómo ha sido su vida detrás de las pistas y que nos cuenten un poco cómo ha sido vivirlo, retirarse hace muy poquito. Así que hoy tenemos con nosotras nada más y nada menos que a Auri Boquesa y a Julia Tagax. ¿Lo he pronunciado bien? Corrígeme. Pero bueno, no pasa nada. A mí me gusta decir los nombres bien, tú si me tienes que corregir me dices, oye, lo has dicho mal, ¿y yo? Bueno, no tienes que decir más. Con ello te vas. Mejor entonces. Pues nada, hoy es muy especial, es la primera vez que tenemos además a dos invitadas juntas y nos han reconocido que solamente habéis hecho una entrevista conjunta una vez, bueno, una charla. Así que bastante especial, ¿eh? No, sí, la verdad que sí. Sí, incluso para nosotras. Pues muchas gracias a vosotras. Pues yo, como no somos amigas, pues yo también estoy como una charla a la mesa. Como en casa, totalmente. Sí. Bueno, lo primerísimo, tenéis que pasar nuestra prueba inicial, que es, nosotras ya os hemos dicho que somos de Murcia, y en Murcia hay una cosa muy típica que son las patatas con limón. Vale. Entonces, os vamos a hacer probar, igual es un poco temprano, para el aperitivo, pero bueno, os vamos a hacer probar una patata con limón, le vamos a echar el limoncillo, vosotras elegís cuál, ¿eh? Para que nos digáis qué opináis, porque nosotros lo hacemos con el Ahí. ritual para sentirnos como en casa, Vale. pero tenéis que ser sinceros, o sea, si os parece que está malísimo, no habléis de ti, no No, pasa pues- nada, en plan, sinceridad a tope. Muy bien. Venga. ¿Crees que probemos tú y yo también? Sí, cogerla. Lo veis, lo hacemos todo eso. Es la de oliva. ¿Y tú qué rica? No me pega, ¿No? No me pega. Hay muchísima gente que no le pega, ¿eh? ¿Alguna pegaba? No lo veo. Oculta el ácido, ya el pimentón también. Sí, sí. Yo le he hecho eso. Claro, es que si no te gusta el ácido, en plan... Sí me gusta, pero la combinación es rara. Sí. Oye, de las pocas veces que no se pasa la prueba de la patata. No, hay ¿no? veces que... Porque Totalmente. Muchas veces nos ha pasado a veces que han puesto cara rara y han dicho, está buena, tío. Bueno, no está mal. Seguramente. no está mal, pero no me pega. Ya. Y me cogió, me Es normal y nos quedamos toda la vida. Seguiría comiendo. Nosotras peleamos toda la vida, pero si no, también lo La haría. gente es muy educada. Es verdad, no, totalmente. Yo apoyo la sinceridad, ¿vale? 100%, 100%. No. Y más cuando pedimos... Valoramos esta sinceridad. O sea, tiene que haber de todo. Bueno, nosotros no la comeremos al final del podcast, seguramente. Sí, pero hacemos. Y bueno, ahora vamos a pasar, antes de comenzar la entrevista, la charla de la vida vendida, a haceros unas 10 preguntas cortas. ¿Son de cultura general? Ostras, No, le teníamos que haber seguido la broma de haber dicho sí, claro. ¿Lo habéis estudiado? Son preguntas cortas para introduciros un poco antes de... Vale, eso sí lo puedo. Claro, me gusta sobre vosotras. Vale, sí. ¿Estáis preparadas? Tienen que ser primero una, si quieres empezamos por ti, Auri, y seguimos por... Vale. Venga. Empezamos lo más rápido que podáis, tampoco yo presionaros. Primera, ídolo de la infancia. Kevin Garnett. Nunca he tenido, la verdad. Lo mejor de los Juegos Olímpicos es...
Tiene que ser rápido, pero somos atletas, así que cumple. Naturalmente. Bueno, la del ambiente, yo creo. ¿Y lo peor? Convertirse en mi casa. Lo mejor y lo peor. Ya ir a Auri el ambiente. Perderte la ceremonia o iniciarlo o final, eso es lo peor, pero vamos, pero... Ahora que ya no estáis en activo, ¿hay algo de lo que os arrepintáis o cambiaríais? Sí, yo lo tengo claro, yo hubiera disfrutado todo mucho más. Yo muchísimas cosas. De manera de gestionar cosas, en una competición, entre alumnos, etc. ¿Mito del atletismo que os gustaría desmentir? Mito nos gustaría divertir. Tiene que ser rápido. Divertir. Nah, no pasa. Yo creo que y el idealizar, ¿no? Lo que es la vida de que sí, que por un lado es muy guay, pero por otro lado, los momentos de soledad que nadie sabe y es como algo tabú y tampoco se dice. Voy a poner, sí, más uno. Ahora prueba de amistad un poco. Julia define a Auri en una palabra. Una, no puedo, me encanta. Es que una, A ver. ay, pasas tú. Auri define a Julia. A mí de es, actriz, no. es que no es una palabra, pero es una persona muy, muy leal y noble. Muy bien. Luego hay una, pero he dicho dos. No pare con eso. Auri es muy auténtica y y es muy... No. Quiero decir más, déjame. Tú has dicho dos. Ahora yo Y también. no es para ir a quedar su corazón, pero igual que estás, lo da todo. ¡Qué bonito! Bueno, atleta en activo al que admiréis. O al que sigáis. María Pérez. Yo, joder, qué mal, ¿eh? En serio, qué pregunta más que... Ahora estoy a tope con el relevo de 4x4 de España. Y luego sueño por cumplir. ¿Os ha quedado alguno por ahí? ¿De atletismo? De lo que sea. De donde sea muchos de atletismo, en realidad, yo estoy satisfecha. Que podían haber sido muchas cosas más, sí, pero también menos. Pero me hubiera gustado haber estado más cerca de las medallas europeas. Haber tenido más opción de pelear a una. Genial, pues superada. Bien, fíjate. Me ha encantado lo que ha dicho, me ha encantado lo que ha dicho Julia de podría haber sido más, pero también menos. O sea, es como que todo el mundo siempre está pum, 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 pum. Siempre vamos como detrás de objetivos, pero es que lo que dices tú también podría haber sido muchísimo más. Bueno, me ha costado mis años de terapia. Claro, no, me ha encantado. Lo dicen ahora, ¿no? Me ha encantado esa frase, yo me la grabo a fuego. Por cierto, Julie para las amigas. Ay, Yuli, me encanta. Estamos en una charla de amigas. Como ella aquí, nuestra compañera que nos está ayudando, también se llama así. Se llama Julia. A mí Sí. Esto se pagando, me le decimos Julia. Bueno, Soy Julia Julia. yo no entiendo es cómo se lee, pero Pues ella no lo Claro. Bueno, empezamos con la entrevista larga, ya fuera presión de tiempo. Bueno, a todos los... No, eso no nos digas eso. No nos vamos. Mejor. Le decimos a lo que venga lo siguiente que... Bueno, que a todos los invitados siempre les solemos preguntar por sus inicios, pero a vosotras, como consideramos que es una entrevista especial porque os tenemos aquí a las dos, nos gustaría saber cómo conocisteis, porque al final, bueno, las dos sois atletas, pero competís en modalidades diferentes, tú en 400 metros, luego en relevo, tú has sido marchadora. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo se forjó esta amistad? No sé si hace muchísimo tiempo, si es más reciente, contándonos un poco. Conocernos lo voy yo. Esto es como la... Nos conocimos. Conocernos yo creo que fue en 2009 en una competición en el Europeo Sub-23. Somos mayores. Pero ahí no hablábamos. Y además, yo creo que tú eras más seria, que estabas más no, seria. tú ibas con otra gente. Pues es la mítica amistad que dicen, siempre las buenas amistades siempre empiezan cayéndose mal. No somos mal. No No había. caí. pero yo te recuerdo, sí. Es que era mucho barato. Luego aprendí a ser baja, pero a ver, soy de Hungría. Y luego nuestra amistad fue, es que el primer día que hablamos fue en la Blume, en la residencia en el centro de alto rendimiento. Después subimos juntas al ascensor, supongo después de una comida, empezamos a hablar y no paramos de hablar nunca. Sí, era como en plan mongers de yo también. Y ya la está, rechazó.
Y hasta hoy. Sí, no muchos años ya, ¿eh? Sí, y luego, claro, muchos años en la resi, luego vivimos juntas en los pisos que pertenecen como a la residencia, digamos, y ahí 2 años, vivimos Ujú. juntas. Luego, a ver, ya yo me fui a Barcelona, o sea, había así como cambios, pero Casi la siempre. relación se conserva. Habéis estado casi siempre en la misma línea al final, también un poco deportiva, que eso. Sí, a ver, No, pues no. no hemos coincidido tanto. A ver, que la marcha ¿Reales? Claro. va un poco aparte. Entonces, en competiciones no tanto, pero es que tampoco somos, obviamente hablas no, cuando solo entregábamos, pues hablas de atletismo, pero no es lo normal, o sea, hablábamos de todo. O sea, que al final somos personas, entonces tampoco somos de las típicas que solo hablemos. Como la gente que sale del trabajo, se va a comer y solo habla de su Oh, trabajo. sí, no, es Hay terrible. pecamos mucho de hacer Sí, eso, pero sí, sí. No, nosotros en ese sentido, obviamente, más apoyo emocional, eso en sí, sobre el deporte, eso sí nos hemos dado mucho. Y luego de competiciones y demás, es que yo no recuerdo haber estado tanto, en algunas sí, pero luego teníamos como muchos horarios distintos, a lo mejor viajábamos en diferentes días o algo así, entonces no Claro, además te ponen, según tu disciplina, horarios, día, tal, o sea, nunca iba a coincidir con ella en la habitación de lo que quería. claro, O sea, no, pero bueno. Y ahí también pues estás, pero cada uno va un poco, porque ahí vas a competir, no vas de... Pero bueno, hemos estado en tenis juntas, cosas así, sí. Es que entre compañeros de equipo, cuando es un deporte individual, siempre he dicho que es más, no difícil, pero quizás que se crea menos grupo. Vosotras que las dos habéis competido en deportes individuales, no sé si habéis notado, bueno, ahorita también has jugado al baloncesto, que Claro. hay menos, pues eso, como menos lazos. más soledad. Sí, es raro, obviamente, no tiene nada que ver. Yo, de mis mejores amigas, siguen siendo con las que jugaba en Selección Española de Baloncesto y en Estudiantes. Y obviamente, Yuri, obviamente, pero a los tres. Estaba ahí. estaba- Pero que las conocí, ¿no? Con 16 años, sí, 16, 17 años o incluso antes. Y luego en atletismo sí que es verdad que a mí me costó mucho, ¿eh? De hecho, tenía de amigas, de amistades de verdad, Yuli, Bego y poquito más hasta que luego, hasta Maya. Y luego sí que es verdad que cuando empiezo a ser la madre del relevo, del relevo 4x4, sí que quería como incorporar esa parte de, es que si competimos juntas y nos llevamos bien, incluso salen amistades, para las pequeñas, porque yo soy mucho mayor que ellas, es que es mucho mejor todo, en plan de compites mejor, te sientes, no sé, es como hay menos rivalidad, eres capaz de alegarte de verdad por tu rival, aunque a ti no te haya salido tan bien, y creo que eso es clave. Pero sí, creo que también hay gente que sí que se lleva muy bien en grupo por eso. A ver, es difícil separar la competitividad, ¿no? Luego de las cosas personales, Claro. pero si tienes esa capacidad, yo creo que sí que es importante que hace con la persona. A ver, obviamente la pista o carretera en mi caso, se compite y ya está. Pero al final sí que han ganado, si te lo tomas personal, pues tienes un problema tú. Claro. Y que luego también está la parte de educar a los más jóvenes para que ellos no se lo tomen personal tampoco, ¿no? Porque obviamente si quieres un entrenador o estás en un círculo en el que, ¿por qué te gana no sé quién? No, es que no sé qué, es que no te sé qué ganar. Es que entonces al final tú vas desarrollando, ¿no? Una rabia por alguien que encima te la inculcan desde arriba. Entonces, en ese sentido también los entrenadores y las familias tienen mucho que hacer. ¿Os ha pasado alguna vez de sentir que algún entrenador os presionaba, no presionaba, pero que os hacía sacar esa competitividad que a lo mejor no era sana? El entorno sí, yo entrenador mío así no, pero el entorno, lo que es el entorno del centro de alto rendimiento, sí. A mí la verdad que no. O sea, por suerte, a ver, también la marcha es un poco aparte, ¿no? Como, como tener el calendario diferente y demás. Em, pero bueno, yo competía con gente que eran mis amigas. Y si les ganaba, pues bien. Si me ganaban, pues bueno, obviamente no me gustaba, ¿no? No estabas, ¡ay, qué bien!
Pero al final sí, me alegro por ella porque ella lo ha hecho bien. En caso, o sea, todo Sí, el pero es caso, algo más tuyo, dicen, ¿no? El entorno. pero el entorno nunca me de- fomentó. Es que porque al final es una cosa es su persona y otra cosa es la competición. Claro, Entonces, si tú le coges manía a alguien que ni siquiera le conoces, claro, pero en verdad es cierto que al final el entorno, sin tú darte cuenta, puede motivar esa competición. Esa Sí, competición. sí, yo sí lo he visto. Que Ya te lo- gana no sé quién. En plan de un entrenador random, Claro, Blume, que se acerque a preguntarte, ¿por qué te damos no Si sé pasa qué? cuando tienes 15 años y te das en el colegio Pues porque. y no compites a alto nivel. claro, es muy difícil como tener un entorno sano en ese sentido. Bueno, y Te digamos, Auri, en tu caso, hiciste baloncesto y luego, o sea, sabemos que cambiaste atletismo porque al final querías luchar por el olímpico, pero ¿y por qué el atletismo? eh, porque era lo que. Por ejemplo, ¿no? No, porque entrenábamos el estudiantes, Sí, hacíamos la preparación física en el centro de alto rendimiento, sí. entrenábamos ahí, y luego mi entrenador en ese momento era preparador físico de estudiantes y entrenador de atletismo. Entonces, bueno, pues veían que sí, que podía tener cualidades, y de hecho era muy gracioso porque a veces era como las jugadoras de baloncesto para hacer físico nos daba una tremenda pereca. Entonces a veces era como, si Auri hace una vuelta en X, el resto os libráis, ¿no? Y todas, "Venga". Y yo también motivada, en plan, venga, y yo, pero yo, ¿no? Sí. Y no, se dio así, me propusieron para una carrera, la corrí, se me dio bien, y luego estuve compaginándolo 2 años, baloncesto y atletismo, y luego ya digo, uy, el baloncesto en sueño olímpico se aleja en vez de, no se acerca, y no, uy. Bueno, pues creí en ese momento que con el atletismo sí lo podía conseguir, y sí, así. a mí, por ejemplo, tu caso me recuerda al caso de Salma Parayuelo, que al final fue, o sea, en el sentido de que era atleta que al final se decantó por el fútbol. En ese caso, en relación, ¿tú entiendes que se decanten por el deporte colectivo? ¿Crees que es más fácil? O Tal y como eh, están las condiciones del fútbol femenino, hubiera sido, bueno, no lo normal es que, o la decisión correcta, no sé cómo decirlo, puede ser decantarse por el fútbol, 100%. Y lo además es que la parte de, yo sinceramente, si hubieran ido más posibilidades, ¿no? Las mismas posibilidades de sueño olímpico, si hubiera estado, no, en el Cumbre está bastante claro, profesionalizado. Sí que es verdad que el baloncesto en mi caso, cuando yo era, sí, creo que en mi primer contrato no era ni mayor de edad. Tienes contrato con tu nómina, con tu seguridad social, te lesionas y te van a pagar igual, ¿no? Encima, si eso lo llevas a un nivel más profesional, estás en un entorno mucho más seguro. El atletismo es súper desagradecido, es un deporte muy desagradecido, es un deporte muy duro, es un deporte que si no tienes resultado no comes, porque no tienes, pierdes becas, se puede perder muy fácil sponsors, entonces es mucho más complicado a todos los niveles. Claro, en general la mayoría de deportes. O sea, hay una línea ahí, o sea, hay una barrera muy grande entre los deportes, el fútbol y y el el resto. resto de deportes. Básicamente. Realmente, y baloncesto igual un poco más, pero el resto, ahora las motos igual. Pero sí, sí, es complicado. ¿Tú crees que quizás si el baloncesto hubiera tenido ese auge que tiene ahora el fútbol femenino, tú hubieras decantado más por el baloncesto que por el atletismo? Lo que creo es que, claro, yo empecé muy tarde. Si empiezas con 18 años y te ¿no? dicen ahora correr, es como sufría muchísimo. No me apetece correr, nadie quiere poner a correr tú, ¿sabes? Encima si está, ¿no? Si está, yo creo que me hubiera costado mucho más. Otra cosa es, ¿no? Que a lo mejor empieces a hacer los dos deportes desde pequeño, como le pasaba a Salma, ¿no? Y que seas realmente, estés totalmente formado. No es lo mismo si yo hubiera empezado con Repasamos. 8 años el atletismo con una base, sabiendo qué es el deporte y demás, a lo mejor hubiera tomado otra decisión, no sé. Y en tu caso, Julie, al final los 50 kilómetros marcha ya forman parte de la historia del atletismo. O sea, bueno, realmente tú también formas parte de la historia. O sea, ¿y cómo te sentiste al final cuando se eliminó esta prueba? ¿Sientes que se cortó tu progresión o qué sentiste? bueno, fue un poco a la par a mí, también a mis
motivaciones y demás, y obviamente pues sí, a ver, como ya se eliminó, encima no iba a ser olímpico, porque la última prueba fue en Tokio, pero el masculino, o sea, femenino es que lo pusieron para la expulsadora total, ya se eliminaron porque ahí pues sí, para Tokio pues me habrás puesto una motivación y creo que pues día aguantado o en plan en mejores condiciones. En el 20 lo tenía súper descartado porque es que no llegaba ni físicamente ni mentalmente. Tenía delante a las que pues ya ganaban y punto. O sea, Es que es un cambio muy grande. Y da rabia, es que yo me pongo en contexto y pienso, joder, tienes el récord de España y de repente quitas la prueba, ¿no te da rabia? ¿Qué sientes en ese momento? De decir, joder, ahora que yo soy, no la mejor, pero soy muy buena en esto, estoy consiguiendo resultados muy buenos y ahora quitas la prueba en la que yo, pues quizás mejores resultados estoy obteniendo. bueno, pero al final sí, rabia por un lado, pero bueno, las cosas evolucionan, también tienes que aceptar. Si al final es una decisión que toman, que es verdad que es una prueba, es muy difícil de transmitir. A ver, es aburrido. Yo no vi un 50 entero hasta 2016, creo. O sea, nunca lo vi porque siempre llegaba a ver a los chicos pues en la última parte, porque es que ver 4 horas es, a ver quién quiere verlo a tu madre como mucho, pero No, y mi pregunta es, mientras que corre 50 kilómetros, ¿en qué piensas? Yo se lo pregunté a Mark cuando vino aquí y, o sea, se lo pregunté a Mark Tour, le dije, ¿en qué piensas durante ese tiempo cuando corres? Porque a mí ahora que me encanta salir a correr y tal, hago 10, 15 kilómetros y ya llega a un kilómetro que digo, ¿en qué coño pienso ahora? En plan, ya mi cabeza ya no puede dar más vueltas, en plan, ¿qué hago? Ya me aburro, entonces me paro, o sea, te lo juro que me paro y digo, a mi casa, en plan, ya no tengo. O sea, en ese momento, ¿tú en qué estás pensando ahí? a ver, hay diferentes escenarios. Depende si te encuentras bien, si te encuentras mal, te tienes que preparar. O sea, esto lleva, claro, yo sí que tuve que coger psicólogo cuando empecé a preparar el 50. Antes pues no tenía o en momentos puntuales, pero justamente para gestionar tanto tiempo, ya no la parte física que también te tienes que acostumbrar, porque a ver, es mucho cambio, ¿no? Y más del doble que el 20. Pero pues esto, la manera de pensar, porque pues mentalmente yo me tenía que repartir. O sea, yo nunca podía pensar en hacer 50 kilómetros porque me voy. O sea, Claro. ultra voy y digo, no, bueno, pues no. Yo no había. Porque mentalmente es duro pensar, me quedan 40 y pico kilómetros sola, estamos locos. No, entonces, igual que entrenando, yo sí pensaba, tengo 8 por 3000. Cuando llevas uno dices, 7 más así, no, ¿sabes? Ni de coña. Y no porque o sea, te cansas, pero ya estás acostumbrado, pero bueno, pues entonces te lo repartes por partes, o sea, en tu mente es como, creo que yo hacía 17, 17, 16. Entonces ya no me parecía para tanto, ahora sí, o sea, aquí sí, ya te me parece mucho. Y luego pensar, pues, en cuando estás en la competición, ya estás como metido y vas, pues estás pendiente del avituallamiento, de la gente, de lo que te dicen, de lo que no te dicen. A veces, pues te vas un poco de, porque es mucho tiempo. Es que me ha hecho tiempo, piano. Pero no es lo mismo que entrenar pues piensas en todo, en tengo que hacer la compra, en no sé, yo qué sé, en todas las cosas posibles. Pero bueno, también tienes que como practicar mentalmente lo que va a suceder en la competición. Y una pregunta que me surge a raíz de esto, en los entrenamientos, ¿los haces en pista de atletismo o los haces en exterior? Porque si es en pista igual es más aburrido, ¿no? Pues yo casualmente entrené mucho en pista para el 50, porque justo viví en Granada y que no hay nada llano. Claro. Entonces cuando tenía ya bastante duro era hacer series largas de un montón, encima no me pongo a cuestas. Claro. Entonces también es, o sea, pero bueno, como nadie estaba en la pista esas horas que iba yo, podía hacer, porque al final tantas vueltas al mismo sentido, te puedes lesionar más, entonces tienes que ir también antido, porque esta rodilla, si no, que al final se me fastidio igualmente, pero tienes que ir cambiando, pero bueno, normalmente los marchadores van más a carreteras. Y más la técnica de las marchas es una técnica bastante complicada. Por lo menos de puertas para afuera sí se ve. Sí, tienes que hacer técnica. Aunque lleves muchos años, siempre hay una vez a la semana por lo menos una sesión técnica hay que hacer. Y bueno, queríamos hablar un poco más a fondo de lo que no se ve de los Juegos Olímpicos, porque bueno, ahorita has sido olímpica 3 veces, también has estado en unos Juegos Olímpicos, en los de Río. Em, Bueno, aquí viene el salseo. bueno, primero os queríamos preguntar si, bueno, ahí ya nos habéis dicho que sí que ya conocíais, porque lo conocisteis en 2011. 2009, perdón. Sí. 2009. ¿Cómo fue vivirlo juntas? Entiendo que tampoco estaréis juntas todo el rato, pero al final también
joder, tienes a una muy amiga tuya que está compitiendo ahí también. ¿Cómo es ese momento? Es que no estuvimos juntas, ¿No? casi, no estábamos, yo llegué antes, ¿no? Tú llegaste más Yo tarde. llegué súper tarde, Auri y tal, al final. Tú imagínate que la villa es como un mini pueblo. O sea, vale que estés en el mismo edificio, pero no compartimos ni apartamento. O sea, que ibas a diferentes horarios. Claro, y pues horarios allí no Y es... todo distinto, es que no, ni nos vimos prácticamente. En ese sentido, bueno, con los Juegos de Olímpicos de los Atletas, yo creo que pasan, el atletismo no es baloncesto. No voy a decir qué selección era, pero por ejemplo, claro, hay selecciones de equipo que ahora ya han quitado McDonald's, por ejemplo, menos mal, pero después de partidos, McDonald's, tal, no sé qué, aunque siguieran compitiendo, ¿no? Nosotros, los atletas, no podemos hacer algo. Eso. En Río también pasó, estaba con Diana Martín, nada más llegamos, tampoco voy a decir qué equipo ni qué. ¿Os venís a tomar? Se dice pecado, pero no es pecado. Es como los cervezas, tomar. ¿Sabes hablar de nosotros? ¿Qué dicen? Para los atletas es totalmente diferente. Para otros deportes pueden competir bien estando más relajados y tal. Un atleta estamos así, ¿sabes? Nuestro cuerpo tiene que estar perfecto, tu mente tiene que estar perfecto. Obviamente pasas momentos con tus compañeros y demás, pero para unos dos, ¿cómo te has enterado de...? Y yo no me he enterado de nada. Nosotros no nos enteramos de la misa a la mitad. Pero sí que es verdad que para mí cada juego fue totalmente diferente. En Londres era muy pequeña y claro, iba con atletas más mayores y bueno, pues no me lo pasé, no. En nivel Villa tal, no me lo pasé bien, Sí, porque sí, no sí. tenía nadie con quien Ya. compartir. En Río tuve, pero éramos muy poquitas chicas también como de la misma edad. Entonces casi siempre estaba con Estela García, estábamos casi siempre las dos juntas y estuvieron bien porque estuve más tiempo, ceremonia de inauguración, que fue una auténtica pasada, uno de los mejores días de mi vida. Había gente de baloncesto también que conocía, pero no había ninguna amiga, ¿no? Del equipo de baloncesto. Y luego los de Tokio, sí que es verdad que sentí mucho, compartí mucho con mis compañeras. De hecho, yo ahí había vivido ya en Suiza, entonces tengo amigas suizas que estaban en los juegos y pasé bastante ratitos así con ellas. Luego con la selección éramos una selección como mucho más joven, que hacíamos un esfuerzo por estar Más a fierro, claro, y más juntos. Tía, deja de comer ya, ¿no? ¿Qué No, pasa? Porque te tengo que contar una cosa y que además es muy importante. Mira, hoy te vengo a hablar de El Pato Pico, una escuela de niños de Archena. ¿Y qué hacen en El Pato Pico? Pues mira, sus monitores son esa gente que se encarga de que en tus días más importantes, en tu boda, en tu cumpleaños, tienen todo cuidado al milímetro. Se encargan de los pequeños, tienen de todo. Pero si yo ya lo conocía, iban por todo Murcia, ¿no? Con inflables y mil cosas, ¿no? Tienen hinchables, cañones de espuma, un montón de talleres y juegos divertidísimos que siempre fascinan a los más pequeños. Además, creo que tengo su contacto. Puedes escribir al 644-870005 o en el Instagram de Pato Pico, que tienen Instagram, ¿eh? Tú ya sabes, no sé a qué estás esperando para preparar tu próximo evento. Juntos. Una de mis mejores amigas de baloncesto pues estuvo en los Juegos Olímpicos de Pekín y luego estuvo en los de Tokio. Y coincidimos y también hacíamos pues para ir juntas a, ¿cómo se llaman las tiendas estas para comprar? Sí, la tienda de souvenirs. Esta sí, íbamos juntos de vez en cuando. Entonces es como que cada juego fue totalmente diferente y en nivel de compartir, los de Tokio fueron los mejores. Si eres tú eres Villa Olímpica Mega Pro. No podías hacer un tour, vamos. Mola mucho las sillas. ¿Y creéis que está sobrevalorado? Por eso que me decíais un poco de... Hay muchos mitos sobre la Villa Olímpica, de que si hay muchas fiestas... Comodidad, camas, importante. Ya, comodidad. Camas cómodas, sí o no. Ya, camas o somas. Que las lo dicen ahora en París. Se quieren que Eso fue muy viral, eso sí, lo de las camas, que no. Pero en Tokio fueron también de cartón y se dormía muy bien. En las de París, como no es. No sé, ya lo que dicen, pero es que al final también es un poco personal. Claro, que ahí todavía estás a decir todo va súper bien. Si te ha ido Ya, mal, le pueden pegar a todo. Y luego también hay veces, ¿no? Para salir, no es lo mismo que. No, aquí yo en ninguna tuve fide y que sí pude
salir de fiesta, como se ve que dice, ahora hemos encontrado a uno, no sé qué atleta era en los Juegos Olímpicos de París, que estaba fuera durmiendo por el ruido que había dentro, que si estaba fuera durmiendo porque había mucha fiesta, que si no, lo de menos, que eso depende de la persona, ¿no? Sí, lo que sí, lo Y el que sí deporte, atacó claro. acúmulo Bueno, pero eso es otra es cosa. otro rollo, El nivel ¿sabes? un poco- Eso era otro un rollo. poco relax. Hay algunas competiciones, ¿no? Que por eso también que esa parte... ¿Cuál? ¿En qué competición? Fuimos juntas en el 2000. Sí, eso fue muy bueno. El Mundial Universitario, que el nivel era súper alto, no, era muy alto. Sí, va a ser una universidad, o sea, una universidad, igual que en los juegos, hay una villa. Sí. Pero es una competición, digamos, como nivel D. O sea, no es mundial, no es claro. aunque sea mundial universitario, pero bueno. Y ha ido, creo que perdiendo bastante prestigio, ¿no? Yo creo que como España no lleva, Sí, no sé. Pero en ese momento sí que todavía llevamos, no fuimos muchos, pero en atletismo quiero decir, pero bueno, estuvo bien. Y como nos lo tomamos también un poco más como relax. moló mucho. Yo creo que moló un montón. Y son competiciones. Yo en la primera, en unas que tú no tienes ninguna idea de Mundial Universitario. Llevan, ¿eh? Da igual. En China. Ahí, y luego es que muere mucho recordarlo. Éramos unas superestrellas porque nos hacían un montón de fotos por la calle, porque era como íbamos juntas, la negra y la Ya, es que y las caras, a ver, es un pueblo de China que no sabía ni inglés ni nada, entonces una negra que mide casi 2 metros y rubia que iba a llevar extensiones, o sea, me parecía una Barbie. En China. Claro, nos miraban en el metro. Claro, y la gente estaba fotos en plan, no sé quién son, pero aquí son Pero seguro. seguro que son famosas. Tiene pinta de famosa. Vamos a hacer una foto por si acaso luego lo busca y resulta que es famosa. Igual famosas, pero raras. Raros igual. Hombre, aún de tiempo, mira, Eso si yo no tiempo. pude fotos. Eso tiempo. Que luego teníamos que más. La competición, sí, joder, me aliaron un montón del pelo. No sé, luego terminamos de competir y tuvimos como 6 días que fuimos a Hong Kong en taxi. Es el metro. Que El metro, pero luego también fuimos en. no, yo creo que no es bueno, es igual. Yo he cometido las últimas, eso sí, vosotros ya estabais ahí como queríais como hacer más cosas. Yo competí las últimas y tuve luego, pero sí que fuimos a Hong Kong, que dicen está cerca, pero 3 horas tardamos en llegar, o sea, que No, sí. Pero no le fue, hubo mucha aventura. Es como que hubo. Ay, es verdad, no me acuerdo. compramos para así, Para. compramos así como cosas para eso, nos metieron en una habitación de un hotel esperando que pensaba que nos iba a sacar los órganos. Fue más de una cuestión de al final hay gente joven más que Pues sí, pero Y guay. como era como sin presión, pues eso, yo Eso es que eso hace muchísimo. encima gané y estaba súper feliz. Ya ves, ya ves. Estaba súper happy. Y luego pues nos juntábamos por las noches fuera de la villa, pero no había fiesta, o sea, había como unos puestos sin música, pero lo que pasa es que compramos altavoces y... Y ya está. en Ahí plan, me salió. Pero era guay, ¿eh? Después dormíamos eso, dormíamos poco porque por las noches siempre había algo que hacer, no lo vais a estar en planta, pero había algo que hacer. Y para mí, de las mejores competiciones en sentido de tranquilidad, sí, de disfrutar y eso, y te Además, de eso. saber y seguía siendo, joder, la que ganó en mi prueba corrió 49, ¿sabes? Aún así, se la tenía la eras, la que era Había las lusas topadas. Vale. Quería positivo. Que no sé. Sí, de hecho, vamos a Ya, preguntar. un tema eso, el tema. Bueno, Y lo introducimos ya. Ya, nombrado ya. El dopaje. Teníamos que hablar del dopaje porque, bueno, a ti te pasó que recibiste tu premio, tu medalla después de unos años porque, pues, tus contrincantes Yo dieron tengo positivo. yo tengo una pregunta, ¿pero por qué? ¿Y Tres por qué veces. 3 veces? ¿Y por qué se descubrió con tanto tiempo, en plan, por qué se descubrió después? O sea, que no... Se han de ver en cuenta que el dopaje va por delante, ¿no? De lo que podemos como detectar. Entonces las muestras se guardan durante X años, no sé si son 8 o no sé muy bien. Entonces a posteriori se puede analizar y ver cosas que en ese momento no podían ver. Entonces a mí sí que ahora los rusos ya desde Río me parece, que creo que siguen sin poder competir, ¿verdad? O sea, la Federación Rusa, que al final les prohibió participar en cualquier campeonato, Sí. pero a mí sí que me tocó
pues hasta 2016, pues las rusas en marcha era una potencia, bueno, las mejores, por los mejores. Pero claro, iban con ayudita. Entonces, Claro. también como más fácil, entonces me pasó en un sub-20, en el Eurofest sub-23, que quedé tercera y a los 2 años segunda, a los 4 años primera. Madre mía, es que muy... ¿Cómo se saborea? Yo te iría a preguntar cómo se saborea eso. A ver, es una putada. Te quitan el momento. Por suerte, yo siempre digo, mira, en ese caso al menos yo subí al podio. Si hubiera quedado cuarta, es como, hola, ¿en serio? O sea, a mí siquiera subes al podio, es una putada. Yo al menos subí, pero la cuarta, quinta, Ya. mira, Yo sí subí, podría haber subido. Le quitaste su momento. y Berlín, el europeo de 50, o sea, cuando hice 50, también, ¿no? Yo quedé tercera. Y las dos ucranianas que iban, porque iba, bueno, la portuguesa que iba a ganar y tenía dos ucranianas delante. Y a mí eso me veía mal, porque aparecían, o sea, no hay que pensar mal, pero bueno, piensas mal. Y digo, yo iba cuarta ya mucho rato y digo, es que yo no puedo cuarta ni de coño, porque los van a atar y ¿qué? Y encima decir cuarta, es una putada. Y por suerte pues me coloqué tercera, entonces bueno, al menos subí. Y al tiempo pues la que me ganó ucraniana, dio, entonces pasé eso segunda. Pero lo mismo, al menos subí al podio. Y luego en un mundial también quedé novena y a los no sé cuántos años séptima. Que también es una putada porque hay una Y pierdes la beta además. claro, pierdes porque finalistas hasta el octavo puesto. Y noveno es una putada, es como cuarta. Porque hay becas también en un mundial, hasta el octavo puesto hay becas. Y también me hubiera supuesto ir plaza fija al año siguiente al europeo, del cual me quedé fuera el año siguiente. O sea, que hay como muchas consecuencias que... Claro, que a la larga no puedes cambiar. Ya, pero los 2 años ya me pongo a llorar. O sea, Ya. ¿Qué haces? ¿Qué hago? No, se lo tienes, se acepta. ¿En el momento lo aceptas o esto también lo trataste ¿dónde quedo? con la psicóloga? Ya. No lo que hace, que va, no es necesario, pero bueno, ahí pues tú sabes que puede pasar. ¿Cómo te dan esa noticia? Al tiempo, en plan, te dicen, oye, mira, ya. Me suicidan mundialmente por Twitter. Algo así. O sea, nadie te llama y me mira. A ver, si no se trata de medalla, pues en ese caso fueron como unos puestos. No, la medalla no me acuerdo, sí, pero bueno, Es más lo que vas pensando después que has ido perdiendo a raíz de lo que te ha pasado. Como cuando te pones los cuernos que dices tú, vale, ahora ya estoy hilando ya todo lo que ha pasado y lo piensas todo, pues es igual. En plan, con el tiempo vas pensando, ostras, igual esto me apesta en esto, pero lo viste tú ya el tiempo. ¿Qué puedes ya que hacer? después de tantos años ya es bueno. Pero ya te digo, por lo menos esas medallas yo las tengo, pues ni las traía. Entonces tampoco te cambia mucho la vida de tercera a segunda. Ya. Y mira, pues yo qué sé, al menos sales en la prensa. Totalmente. Hay que sacar siempre algo positivo. Claro, el tema del doping, yo no sé, estuve con un ciclista que además dio positivo por dopaje en un foro hace muchos años y fue increíble, ¿eh? Porque estábamos hablando, nos estaban entrevistando y nos preguntaban por doping. Y yo dije que digo, en vuestro deporte, digo, en mi deporte hay doping. En mi deporte hay dopaje y el ciclista que además había dado tal. En el mío no. Y yo, ¿no? Y tú, No, pues es hay dopaje. Luego también hay que eso es para... Hay gente, ¿no? Que en vez de intenta ir como al límite, ¿no? Es como si de esta sustancia esto es doping, ¿no? Intentan estar aquí. Que eso es una cuestión de ética. Para mí, a mí me han educado que eso es dopaje también. claro. Pero para otros, pues como a mí no me han pillado, me hacen análisis y no da doping, entonces para mí no es doping. Entonces eso es una cuestión ética de cuáles son tus valores, ¿no? Y si hay una sustancia que te va a ayudar en ese sentido, y yo es algo que nunca tomaría, pero pues ya no han educado con esos valores. Claro. Pero creo que es interesante también hablar porque hay gente que es como que está tranquilísima porque para ellos no se está tocando. Sí, Entonces, A ver, ir al límite, claro, es que ya es eso, es personal. O claro. sea, si no has dado, ya depende de tus valores, de lo que tú consideres que es correcto o no es correcto. Los médicos también, a ver, que al final la gente no se lo pasó. O sea, Tú no llegas a ese punto solo, yo lo pienso 100%, que no llegas a... a ver, venga, tienes que tener mentalidad que se inclina hacia eso. claro, o sea, tienes que estar abierta a hacerlo, claro. Exacto, pero luego
toparte bien tampoco creo que sea fácil. A ver, nunca lo he hecho, lo juro por mi vida. Que nunca lo he hecho, ni sé nada, pero también es como al final creo que se sabe un poco con quiénes te mueves, porque al final es un mundo muy pequeño que todo el mundo se conoce. Y ya más o menos tú sabes con los que vas, si es un no rotundo, que tu círculo es que está, o sea, ni de coña, o si ya hay pues secretos a voces que no se pueden decir porque no, no saben Porque tú has salido, pero entonces tú no puedes decirlo porque no es correcto, pero entre nosotros más o menos lo sabemos. O sea, que no, no es que lo sepamos 100% porque no lo hemos visto, entonces no puedes decir que es así, pero dices no me extrañaría. Y entonces de esos muchos casos al final salen y pues estás no alegrándonos de es le dieron nuestro Ya, pero o sea, y como que al final es algo triste. Claro. Pero no, hay personas que dan positivo y diría, ¿cómo? O sea, que Luna me daría como que no me lo creería, pero hay otros que dices, fulanito dado, o me... Y dices, bueno, y que lo Claro. tema de los secretos a voces, Ali, a mí me han llegado a decir también cosas de, bueno, pues en propia prueba y tal, gente que está en puestos importantes de los entrenadores, que es que da mucha rabia, ¿no? Y luego gente que son secretos a voces y les siguen tratando como si no ha salido, ya. ¿sabes? Entonces tienes que respetar esa marca, Claro. aunque todo el mundo sabe Sepa que- logró esa marca con Gracias pasta, a... Ya. ¿no? Y eso es, a ver, lo aceptas, eso no es un tema que tampoco, que no es de terapia, hay otros que, Claro. no era como no es de terapia, pero es un tema que jode. Claro, no, Si pillas y jode, porque es como todo el mundo sabe que esta persona se dopó, sobre todo si hay en ciertas épocas, ¿no? Se sabe que ¿no? en los años, no sé qué años, ¿no? En los años 80 había mucho dopaje, o se sabe que en los años tal, no sé qué. Entonces hay como ciertas cosas que se saben, pero son secretos a voces. Tenemos que acabar aquí. Igual hacemos segunda parte. Igual sí, ¿eh? Igual la hacemos segunda parte de charla. Aparte, nos quedan por lo menos una página de preguntas, o sea que Podemos hacer segunda parte. tenemos que hacerlo un día sin tiempo fijo porque tenemos de verdad muchas más cosas que preguntaros. Muchísimas gracias por venir, de verdad, porque para nosotras pues ha sido un placer teneros aquí, que saquéis vuestro tiempo y que ojalá volváis a venir, ojalá podamos hablar con vosotras y muchísimas gracias. Nada, eso Seguro que sí. Chao.